Filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestra en Filosofía de la Cultura y doctoranda en Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios en España en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Hiciste el camino a Santiago? Me quedé a punto de hacerlo, me tuve que regresar en julio, antes del 25. Bueno, tendrás que regresar a... Tengo que regresar para eso. Ajá. Y en la Universidad del País Vasco, ¡qué maravilla! En 2012. Fue profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Allende. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales desde el 2006. Actualmente es profesora de la Escuela a Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato y realiza diversas colaboraciones en proyectos institucionales. Sus líneas de investigación son la filosofía iberoamericana, que por cierto va a empezar un congreso iberoamericano la semana que entra. Qué bien, qué padre. Aquí en la facultad, que organiza Carmen Rovira. La conozco. Sí, pues es súper conocida. Con Díaz de Gamarra y sus... Todos los Aureliano fue, no sé si lo conozca, fue mi director de tesis de licenciatura, Aureliano Ortega. Sí, lo conozco. Fue mi director. No, pues sí sabes de la doctora. Sus líneas de investigación son la filosofía y la teoría de género y el arte. Pues muchas gracias, maestra, que participa aquí en nuestro seminario, que se trata de cómo ir generando algo multidisciplinario para atacar la violencia. Sí, yo les agradezco mucho la invitación. Cuando la doctora Adriana me platicó, no estaba muy segura de cuál era la mecánica del seminario, pero inmediatamente le dije que sí, ¿no? que yo con mucho gusto asistía y les hablaba un poco de lo que estoy trabajando, básicamente, que es mi trabajo de tesis doctoral en este momento. Estoy trabajando a un autor transexual, transgénero, que es Paul B. Preciado. Maravilloso. Sí, y... Maravillosa. Maravillosa. Sí, una chica muy... Y ha sido pues interesante, complejo, este autora, ¿no? Que no se define a sí mismo como hombre o como mujer, sino más bien trata de situarse fuera de estas categorías políticas de género. Entonces decidí hacer un texto que se titula Cuerpo, Narración y Deconstrucción alrededor de este autor y de uno de sus textos que se llama Manifiesto Contrasexual, que es la primera publicación de Paul B. Preciado. Y por ahí les mandé también otro de una activista, también teórica se podría decir, que es Itziar Zigar. Es una activista vasca, feminista, y me parece que el texto de Zigar pues entra un poco en sintonía con lo que está diciendo Preciado en sus textos, en el manifiesto y en otros posteriores como Texto Yonki o como Pornotopía. Entonces, bueno, yo voy a comenzar diciéndoles que va a haber muchas maneras de abordar el cuerpo y desde luego de hablar también de la violencia sobre el mismo. Hay muchos discursos, hay muchos tropos a partir de los cuales vamos a poder pensar. Y sé que no se trata de un tema nuevo, sin embargo, me parece que sí se trata de un tema con el que estamos viviendo todos los días, que es parte de nuestra inmediatez y que probablemente no nos sacude tanto este tema, el tema del cuerpo, aunque es inmediato, es algo con lo que contamos, hasta que llega algo que nos contradice nuestras ideas y nuestras creencias sobre nuestro propio cuerpo. Entonces muchas veces resulta que es hasta que el otro me violenta, hasta que llega un momento donde hay una contradicción de aquello con lo que contábamos, la vejez, la enfermedad, la cercanía con un otro que es distinto a mí, cuando se nos saca de ese estado aparente de naturalidad y entonces nos encontramos con una contradicción. A Zigar le pasa, a Itziar Zigar le pasa algo curioso. Cuando conoce a Paul, antes Beatriz Preciado, en su texto de Venir Perra,
Sigar realiza un ejercicio político de resignificación de los conceptos de mujer, femenina, feminista, perra, y va a hacer un discurso, va a crear un discurso intencionalmente antiacadémico, que no está tratando de complacer a estos círculos de poder académicos que conocemos o a una persona en particular, sino que más bien ella está haciendo un trabajo de visibilización de estas personas que ella llama como las perras. Si bien el término resulta peyorativo en nuestro lenguaje, lo que hace Sigar al resignificar este concepto es un trabajo de performatividad, digamos, un trabajo de creación de un nuevo significado a través de un acto de habla. Esto tendrá que ver un poco con algo que ya Austin había dicho, los actos de habla que de alguna manera resignifican a través de la apropiación de la ofensa. Para ejemplificar un poco esto, yo ponía un ejemplo donde decía, bueno, hay una cantante que se llama Beyoncé y que en algún momento se puso una playera que decía I am a bitch, ¿no? Entonces soy una zorra o soy una perra, ¿no? Este término peyorativo con el que el otro me define y me insulta, ella lo utiliza para referirse a sí misma, y al utilizarlo en sí misma lo resignifica, le quita la carga peyorativa o despectiva del término. Sigar va a hacer eso con la palabra perra, ¿no? Entonces cuando ella habla de las perras, de sus perras, está haciendo un trabajo de resignificación, de performatividad del lenguaje. Está siguiendo de alguna manera los pasos que ya se habían dado a través de Austin o a través de una teoría del lenguaje que Judith Butler va a seguir. Entonces, ¿quiénes son esas perras y cómo son los testimonios que vamos a encontrar en el texto de Sigar? La voy a citar. Sigar dice: mujeres trans y bio son bolleras, héteras insumisas, omnívoras, chicas de todo el rato, transvestis, maricas. La más joven tiene 20 años y la mayor 60. Y 3 son trabajadoras sexuales, estudiantes, jubiladas, camareras, profesoras, supervagas. Ese es el fin de la cita. Entonces, no está hablando Sigar de una comunidad, no es que se trate de una comunidad determinada porque todas son lesbianas o porque todas son feministas o porque todas son prostitutas, sino que en su concepto de las perras abarcan muchos tipos de identidades humanas. Lo interesante de los casos y de las experiencias que se describen en este texto es que se ponen en evidencia algunos de los deberes y prejuicios, no solo de la sociedad conservadora en general, sino también de las propias mujeres que detentan el poder. Algunas desde las cátedras de los salones de clases, otras desde su estatus de mujer decente. Y entonces Sigar lo que va a hacer es criticar al feminismo cuando este mensaje resulta ser coercitivo por parte de estas mujeres que detentan el poder o por parte de la sociedad en general. Entonces, la crítica se centra en esta serie de deberes, en esta serie de, digamos, de cosas que nos son dadas a través de una cultura que es patriarcal, que ha sido impuesta socialmente y que de la cual de alguna manera nunca nos podemos salir completamente. Entonces, para Sigar es importante la visibilización de una resistencia a esta serie de imposiciones sociales, esta serie de imposiciones de una racionalidad. Y es importante entonces
que se pueda crear este espacio a través de la subversión de un comportamiento que se espera que se tenga, ¿no? Que se espera que las mujeres tengan, o que los hombres gays tengan, o que los transexuales tengan. Así sea el ocultamiento que se hace visible. Entonces, frente a la violencia, frente a la imposición, Sigart propone la risa, propone el glamour, lo inesperado, las actitudes que salen fuera de lo común, fuera de lo ordinario, el descolocamiento de un comportamiento, de una forma de vestir, de una forma de vestir el cuerpo o de entender el cuerpo. Entonces, eso por un lado. Vamos a encontrarnos varios testimonios interesantes en el texto. Hay una parte donde, por ejemplo, ella dice, está citando un caso de una persona que se encuentra en una manifestación y tiene frente a sí a los policías, a los maderos, le dicen en España, y en ese momento quienes están haciendo resistencia frente a eso que representa el poder y la autoridad, frente a ese grupo de personas que representan el poder y la autoridad, deciden ponerse a cantar. Se ponen a cantar, se ponen a hacer música, se ponen a bailar, y entonces resulta que los policías no saben cómo reaccionar ante eso, ¿no? Cuando esperarías una acción violenta y ves que el otro, en lugar de ser violento, se está riendo y está jugando con instrumentos musicales, dices, ¿qué es lo que está? ¿Cómo debo de reaccionar ante eso? Porque yo he sido educado como policía para reaccionar de cierta manera frente a la violencia que el otro en su resistencia me está presentando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay un descolocamiento de eso, ¿no? Otro de los ejemplos que nos presentaba el texto y que ahorita se me vienen a la mente es que hay un testimonio, por ejemplo, de una mujer prostituta que dice, bueno, yo decidí prostituirme, yo decidí, frente a todas las posibilidades laborales que tenía, aparentemente había un amplio abanico de posibilidades, yo decidí que quería ser prostituta. Y cuando la invitan a una charla, me parece en vivo, con otras dos mujeres que son bastante conservadoras, aquella que de alguna manera encarna el estereotipo de mujer decente, pues se encuentra descolocada y dice, a ver, pero es que seguramente tuviste una familia que estuvo, no sé, con muchos problemas, tuviste traumas de infancia, y ella dice, no, ni traumas de infancia, ni problemas familiares, ni rupturas, o sea, yo pude haber escogido cualquier otro trabajo, pero decidí escoger este. Y entonces se le van encima, la empiezan a atacar porque no parece ser lo que típicamente tendrías tú como una idea de lo que significa ser prostituta, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo es posible que una mujer que viene de una buena familia decida convertirse en eso? Entonces Sigart lo que está diciendo con estos ejemplos es, basta ya de decirnos cómo debemos de ser. Basta ya de las imposiciones, de los deberes, y basta ya de imponer identidades. Que porque yo nací pobre me debo de comportar de determinada manera, que porque yo soy prostituta me debo de vestir de determinada manera, que porque soy una mujer decente debo de vestirme de otra. Entonces dice ella, basta. Y la misma Sigart nos relata su propia experiencia, ¿no? Ella dice, soy una mujer feminista, prosexo, que sí, en algún momento de mi vida, dice ella, estaba en contra de poner maquillaje, utilizar falditas y tacones y cosas así, porque sentía que eso era una imposición de la racionalidad patriarcal, como dice mi asesora Adriana, ¿no? Porque sentía que era una imposición del patriarcado, bueno, sí, digamos, de cierta racionalidad que impone una forma de ser, ¿no? Entonces, para rebelarme en contra de las imposiciones y de los deberes, yo me vestía masculino. Yo decidía ponerme pantalones y camisetas
y empecé, dice ella, a follar con mujeres y apoyaba a las lesbianas y todo, porque sentía que eso era lo que debía de hacer, ¿no? Que eso era pertenecer al gremio, pero en realidad nunca me sentí totalmente cómoda con eso. Entonces dice ella, llegó un momento donde se me abrieron los ojos y dije, a ver, si a mí me gusta ponerme unas medias y me gusta usar tacones, me los voy a poner, y no por eso dejo de ser feminista, y no por eso dejo de estar en contra de las imposiciones o de los deberes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar en el texto de Sigart que hay como una narración, una cierta forma de decir las cosas que se parece un poco a esta, digamos, se parece un poco a la forma en la que Preciado también resulta ser contestataria en su texto El Manifiesto Contrasexual. Me parece que hay una cercanía entre estas dos autoras, ¿no? Por un lado, Beatriz Preciado pues, es más conocida en los estudios de género, como la doctora ya la conoce, la ha leído, y se ha convertido en una piedra de toque, digamos, de los estudios posmodernos y transfeministas. Las ideas de Preciado son más académicas, pero no se casa con el gremio de feministas o de filósofas que se dedican a estos estudios sobre el género y la sexualidad. Sus ideas de ella se van a apoyar sobre los hombros de Michel Foucault, por ejemplo, sobre los estudios de relaciones entre el cuerpo, el discurso, la sexualidad, el poder, los dispositivos biopolíticos y las instituciones disciplinarias, todo el rastreo que hace Foucault hasta la mitad del siglo XX aproximadamente. Preciado de alguna manera lo retoma y dice, bueno, ahora ya estamos en otro momento histórico, ya estamos viviendo otra época, y me parece que la manera en la que Foucault entendía los dispositivos de control del cuerpo, de disciplinas, de cómo se narran las personas, pues ya han cambiado. Va a tener también la influencia apreciada de autoras como Monique Wittig, como Judith Butler, que ya mencionaba, y va a ser alumna de Derrida, de Jacques Derrida. De su maestro, precisamente, va a comprender este concepto que yo menciono en el título del texto, que es el concepto de la deconstrucción. De él toma esta manera de leer la historia de los procesos sociales, de la sexualidad, y por otro lado también va a tomar un estilo de redacción a la Donna Haraway en su texto que se llama Manifiesto Cyborg, que es un texto de 1991, y se va a apoyar también en esta manera de hacer su versión textual, por decirlo de alguna manera. Para el año 2014, específicamente el 5 de septiembre del 2014, a Preciado le hacen una entrevista en París, donde le preguntan sobre el manifiesto contrasexual, precisamente, que ya tenía varios años de haberse publicado. Su manifiesto se publica en el 2002, y le hacen una pregunta en francés sobre qué es lo que ella piensa de este manifiesto, y ella dice lo siguiente. Dice, hice una parodia del contrato social que en realidad pienso como contrato sexual, en el que de hecho cada persona tiene la oportunidad de renunciar a su identidad sexual. O sea que lo que Preciado está haciendo con este texto, pues es una parodia de lo que se hacía, bueno, de lo que se hizo a través de Rousseau en el siglo
XVIII, en el periodo de la Ilustración, o sea, está haciendo una parodia de esta racionalidad que viene del contrato social rusoniano. De modo que lo primero que podemos decir de este texto del Manifiesto Contrasexual es que su contenido, igual que en el texto de Sigar, va a resultar provocador profundamente. Es contemporáneo, es crítico y no está escrito bajo un canon rigurosamente académico. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, Manifiesto Cyborg, Devenir Perra, el Manifiesto Contrasexual, Texto Yonki, por mencionar algunos de estos textos que se salen completamente de la norma académica, que lo que quieren es provocar, subvertir y decir no estoy de acuerdo con cómo debo de escribir y no estoy de acuerdo con cómo debo de decir las cosas, con un deber que me es impuesto desde la academia misma, para poder definirme a mí o para poder hablar de identidad o para poder hablar de mi cuerpo. Al no ser un texto académico, va a ser un texto, eso sí, que asume una posición política. Asume una posición política discursiva en su forma y en su manera de articularse. Y va a desafiar lo que Derrida comprende como el poder del discurso filosófico, a través de una resonancia en el territorio de la sexualidad, del cuerpo y de un feminismo prosexo que ha trastornado o ha subvertido lo que en el terreno de las prácticas sexuales se ha considerado como pornográfico, erótico y placentero desde una lógica heterosexual. Bueno, para explicar un poco esto, quiero hacer un breve paréntesis sobre Derrida y sobre la manera en la que Preciado de alguna manera responde a este concepto de deconstrucción derridiana de su maestro. Entonces, para Derrida el discurso filosófico tiene una cierta resistencia a la deconstrucción. O sea, la filosofía parece que se resiste a este concepto, no quiere ser deconstruida. Y ello se debe, dice Derrida, fundamentalmente a dos términos. Se debe al término de la jerarquía y al término de la envoltura. ¿Qué quiere decir? Por un lado, todas las disciplinas revelan algo del ser, y todas estas disciplinas que revelan algo del ser parecen subordinarse desde campos específicos a otros más generales que terminan por remitirse a la jurisdicción de la filosofía en tanto ontología fundamental. O sea, si te vas más atrás de lo particular a algo más general, es que todas terminan por remitirse a la filosofía. Entonces hay una jerarquía. Si tú empiezas a deconstruir el discurso filosófico, es el discurso de la jerarquía, pues la filosofía se resiste, dice, no, espérame, yo estoy acá arriba en la generalidad, tú eres la especificidad, tú deconstrúyete, ¿no? ¿Yo por qué? Por decirlo así, ¿no? Y por otro lado, el concepto de la envoltura. En la envoltura se implica la idea de una totalidad. O sea, parece que la filosofía lo puede abarcar todo, ¿no? La idea del todo, de la totalidad. Y esta envoltura de la filosofía, lo que envuelve el discurso filosófico propiamente, es el modo especulativo de la reflexión y de la expresión en cada parte. Es un discurso concéntrico que está circulando indefinidamente, es el movimiento de un todo que se nota en determinaciones parciales. Entonces, se entiende pues que el discurso filosófico se resiste al término de construir. Que de construcción, también hay que decirlo, no es un método, algunos lo utilizan como un método, pero no es un método, no es un sistema. La deconstrucción es un modo de leer, es un modo de entender algo. Lo entiendes, lo lees
a través de la deconstrucción. Entonces, el texto depreciado, Manifiesto Contrasexual, consiste en una propuesta de desidentificación del cuerpo con el discurso patriarcal, que lo liga a un sexo biológico específico y a una práctica sexual determinada. Entonces, desidentifiquemos nuestro cuerpo de un sexo biológico específico y de una práctica sexual determinada. Y entonces el